El siguiente espacio en El Cubo es un aporte a la comunidad del Departamento de Estudios Históricos del Ejército y AMEU, Asociación de Amigos de Museos Militares del Ejército Uruguayo. Soy el coronel licenciado Alfredo Bravo y en el capítulo de hoy trataremos la organización del Ejército Oriental bajo el mando del general Artigas. Este ejército que tiene sus inicios allá por 1811 durante la Batalla de las Piedras y abarca el periodo hasta 1820 cuando finaliza el enfrentamiento contra el ejército portugués, tiene una característica particular donde a pesar de sus limitadas capacidades y recursos humanos y materiales, siempre trató de ir mejorando en la medida que eso le permitiera. Es importante que aclaremos un aspecto interesante de todo esto, porque a veces la historiografía marca de que el ejército oriental tenía deficiencias o no tenía ciertas capacidades, y hay que tener en cuenta de que él es el producto de la transición del sistema militar hispánico en América. Básicamente se manejaba en tres conceptos base de una profunda tradición hispánica. Primero, básicamente el sentido de pertenencia y por su pago, por su nación o lugar, posteriormente asumir deberes y responsabilidades para luego ser merecedor de prebendas y derechos, y finalmente, ¿verdad?, un concepto de espíritu de adaptación y aplicación de conocimiento. Estos conceptos base quizás podríamos marcarlos que ha sido la característica del ejército oriental a lo largo de la historia y de alguna manera, por qué no decirlo, hasta nuestros días. Entrando ya en la organización de la estructura militar, el ejército se componía primero de un cuartel general donde residía su general en jefe, Artigas, junto a su estado mayor. Lo vemos ubicado en los dos sitios de Montevideo, lo vemos ubicados en el campamento del Salto Chico, en Arerunguay y en Purificación. El otro componente del ejército eran los cuerpos veteranos. Estos cuerpos veteranos donde estaban integrados por todos los hombres que voluntariamente ingresaban, y a partir de ahí la vida militar pasaba a ser su principal actividad. Ahí tenemos el regimiento de blandengues orientales, sucesor del regimiento veterano de Blandengue en la frontera de Montevideo. Tenemos el regimiento de dragones de la Libertad, tenemos el batallón de libertos orientales y tenemos el cuerpo de artillería. Como vemos, no son muchos las unidades veteranas, pero iba a estar apoyado por otro componente que lo vamos a ver en detalle más adelante, que son los cuerpos de milicias. Antes vamos a hablar de los cuerpos veteranos de los servicios logísticos. Bueno, primero tenemos la comisaría de guerra, que era la encargada del suministro de todos los abastecimientos de equipo, vestuario, alimento. Luego tenemos los trenes de bagaje, que eran asignados a las diferentes unidades que podían operar, donde estaban compuestos por carretas tiradas por bueyes, yuntas de bueyes de 2, 4 o 6 bueyes. Un tercer componente que era la maestranza, los talleres de maestranza, que eran los encargados de darle la reparación y en algunas circunstancias hasta construcción de ciertas piezas de armamento, básicamente de los fusiles. También se reparaban carretas o se construían carretas. Estaban organizados en base a oficios, a los oficios tales como carpintero, herrero, talabartero, y sus cargos eran iguales que los obreros de la maestranza, o sea, maestro, artesano y aprendiz. Otro elemento importante era el hospital del ejército. El hospital del ejército con dos niveles, un primer nivel en las unidades mismo, que se llamaba, que eran los hospitales de sangre, donde se atendían a los heridos y enfermos en primera línea. En un segundo escalón o un segundo nivel se encontraban los hospitales militares u hospitales fijos, donde normalmente estaban radicados en las principales ciudades como Montevideo, Maldonado, Colonia. Incluso en Purificación hubo un hospital fijo. Y finalmente, por no ser menos importante, tenemos
las estancias del rey en la época del virreinato del Río de la Plata, ya en la época de la Revolución, estancias que estaban dedicadas a la crianza del ganado caballar y el ganado vacuno. Fundamentalmente el caballar para darle la movilidad estratégica a esa fuerza que estaba en permanente movimiento. Debemos tener en cuenta de que se preveía por cada soldado entre 5 a 8 caballos. Y después tenemos el ganado vacuno, que se dividía, esa boyada, como también se le decía, que se dividía en dos componentes. La boyada específica, los bueyes para arrastrar las carretas, para esa maestranza o ese tren de bagaje, y las reses, el ganado, que era para alimentar a las tropas. ¿Cómo eran los cálculos? Bueno, por cada res se podían alimentar entre 30 a 40 soldados. Y como tercer componente y una pieza fundamental de apoyo al cuerpo de los veteranos, a los cuerpos veteranos, tenemos los cuerpos de milicias. Los cuerpos de milicias que, a diferencia de los veteranos que eran voluntarios, estos eran obligatorios. Todos los habitantes, todos los vecinos, estantes y habitantes, como se decía en la época, debían cumplir un servicio militar entre los 16 a los 45 años. Agrupados por su pago, por su querencia, por su jurisdicción, formaban compañías de 50 hombres, 3 compañías formaban un escuadrón y 4 escuadrones un regimiento. Este componente de fuerzas militares, para poder operar en estos vastos territorios, el ejército oriental había implementado lo que ya tradicionalmente venía de la época hispánica y a su vez era algo extraído de los ejércitos europeos, particularmente de Napoleón, la división. La división era un agrupamiento de combate donde combinaba armas, caballería, infantería, artillería. Normalmente, como la infantería es escasa, habían unidades de dragones, que era una capacidad de operar tanto a pie como a caballo, y de alguna manera se cubría ese vacío. Y al final, con los elementos logísticos para poder darle esa movilidad a esas divisiones. Y bueno, con esto espero que les haya gustado. Hemos finalizado este aporte de la estructura o la organización militar del Ejército Oriental.